¿qué es el esencialismo? ¿Qué es lo esencial? Básicamente el autor lo describe como la sabiduría de saber eliminar todo aquello que no te sirve, todo aquello que no es esencial. Y a esto eso es lo que llama el esencialismo, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de esencialismo, hablamos de darnos permiso para no decir que sí a todo, para decir que no a muchas cosas, para poner foco en nuestro día a día. ¿Con qué objetivo tenemos que ser esenciales? ¿Con qué objetivo tenemos que ser personas que busquen lo esencial? Primero, porque cuanto más esencialista eres, más claridad tienes en tu vida. Lo segundo, más control de lo que te ocurre. Lo tercero, disfrutas mucho más del proceso. Y lo cuarto, tienes un propósito mucho más definido. Dejas de estar a la deriva, hacia un lado, hacia otro, de lo que la gente quiere que hagas, y realmente, habiendo eliminado todo aquello que no te sirve, todo aquello que no es tan importante, te centras en lo que de verdad te motiva, te centras en lo que de verdad te importa, y eso es lo más importante. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varias semanas de lectura. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? Conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. ¿Te gustaría ir un paso más allá? Y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada, ¿estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Una frase que me gusta mucho de este autor, de este libro, del esencialismo, ¿no? Es que habla de que más y más y más y más no es mejor, de que realmente menos es mejor. ¿Por qué? Porque cuando haces menos, haces lo adecuado. Y eso es lo que hay que buscar. El autor pone una metáfora que me gusta mucho, y es imaginarnos que tenemos una linterna, ¿no? Tenemos una linterna y con esta linterna podemos, digamos, enfocar muy fuerte. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de enfocarnos, acabamos de detectar qué es lo esencial, y como tenemos muy claro qué es lo esencial, podemos tirar este rayo láser en profundidad y llegar muy lejos. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos totalmente dispersos con cosas que no son esenciales? Lo que ocurre es que derivas un poquito de luz para acá, derivas un poquito de luz para acá, un poquito por aquí, un poquito por aquí, pero adquieres muy poquita profundidad, adquieres muy poquita presencia, estás muy poquito en el presente respecto a lo que realmente tienes que hacer. La clave de este libro se basa en aprender a detectar, en aprender a entender cómo se comportaría alguien que se basa en la esencialidad, en lo esencial, y alguien que no es esencialista. Hablamos de que al final la energía es un esfuerzo y por lo tanto saber muy bien dónde pones tu energía, saber muy bien qué eliminas para poner ese foco, realmente es la clave para que, como digo, disfrutes, tengas más claridad, más control y te vaya mejor en tu día a día. Habla de una cosa muy interesante, y es que si tú no tienes claro tu foco, si tú no tienes claras tus prioridades, no te preocupes porque alguien interpondrá sus prioridades a ti. Es decir, cuando vives sin prioridades, cuando vives sin detectar lo que realmente es importante para ti, lo que obtienes básicamente es que alguien interpondrá esas necesidades, esas cualidades, eso que para esa persona es importante, para que tú lo hagas por ella, o para que tú tengas esa importancia que quizá pues no tienes para tus cosas, ¿no? Habla de una cosa súper interesante y es básicamente lo que llama la paradoja del éxito. Te lo quiero compartir contigo. Este autor explica que normalmente cuando empezamos con un proyecto tenemos todo nuestro foco, tenemos todo nuestro propósito, sabemos qué es lo esencial y sabemos, digamos, lo que nos motiva para hacerlo. O sea, estamos como súper filtrados y estamos como totalmente enfocados en esa parte. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos tan enfocados, cuando tenemos un propósito tan claro, cuando estamos tan convencidos, eso poco a poco va generando una reputación. Poco a poco la gente va viendo que somos buenos, poco a poco la gente va viendo que servimos, poco a poco la gente va viendo que realmente, oye, que aportamos, ¿no? Y esa es la segunda fase. La primera es la de foco, la de propósito, la de que nada te importa, estás totalmente centrado, totalmente concentrado, pero entonces ganas la reputación. ¿Y qué es lo que ocurre cuando empiezas a ganar reputación? Que entra la tercera fase, y es la fase de las propuestas. Es entonces cuando, una vez has ganado esta reputación, la gente te dice: oye David, ¿y si hacemos este proyecto? ¿Y si hacemos este otro? ¿O esto, tal o cual? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Tal. Y entonces tienes tantas propuestas que llega una cuarta fase, que es la fase de dispersión. Quitas todo este foco y todo este propósito que te estaba empujando, que te estaba decidiendo,
y pasas a meterte en un montón de proyectos, en un montón de historias, en un montón de cosas, y de repente llega la quinta fase, el chasco. Todo deja de funcionar. Y entonces dejas de tener éxito. ¿Por qué? Porque justamente has perdido ese foco que te trajo hasta allí. Primera fase, foco, propósito. Segunda fase, ganamos reputación. Tercera, tenemos un montón de propuestas. 4, nos dispersamos. 5, perdemos el éxito que ganamos anteriormente por ese foco y dedicación que teníamos. Básicamente, el autor plantea que todo es como una partida de ajedrez, ¿no? Cuando tú haces, por ejemplo, una partida de ajedrez, es mucho más fácil que puedas ganar a tu adversario, ¿cierto? Pero cuando haces muchas partidas de ajedrez a la vez, es mucho más complicado ganar, porque no tienes tantos recursos para poder jugar con cada partida. Entonces la pregunta no es cuántas partidas juegas, la pregunta es qué partida te interesa jugar, y ahí poner tu foco. Básicamente, durante todo el libro, este autor hace una clasificación entre las personas no esencialistas y las personas que son esencialistas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo piensa una persona no esencialista? Piensa, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, estoy obligado a esto, no me queda otra que... Eso es lo que piensa una persona no esencialista. ¿Cómo piensa una persona esencialista? Yo elijo qué hacer. No voy a hacer cosas porque tú me lo digas. No voy a hacer cosas porque alguien me las imponga. Yo elijo qué hacer. ¿Qué es lo que hace una persona no esencialista? Te lo digo yo. Más y más. Más esfuerzo, más tesón, más trabajo, más recursos, más. ¿Cómo se comporta una persona esencialista? Lo contrario, el arte de buscar la forma más eficiente para hacer lo mínimo consiguiendo lo máximo. Esa es la forma de ser esencialista. ¿Qué obtiene entonces una persona no esencialista? Obtiene insatisfacción, pérdida de foco, se da cuenta de que no tiene propósito, se da cuenta de que va a la deriva de lo que la gente quiere que haga, se da cuenta de que no tiene capacidad para controlar su vida y en consecuencia tiene frustración. ¿Qué obtiene una persona esencialista? Significado, propósito, felicidad, disfruta del camino. ¿Por qué? Porque es totalmente consciente de que lo que está haciendo es porque lo quiere hacer y la diferencia es abismal. La gente esencialista, que se centra en lo esencial, disfruta del viaje. La gente no esencialista, es decir, que solamente hace más y se deja llevar por la vorágine, únicamente sienten sensación de que han perdido el control de su vida y por lo tanto es muy complicado que puedan disfrutar de ese viaje. Habla de que las personas tenemos un montón de dificultades y que vienen principalmente orientadas por la sociedad. Por ejemplo, es muy complicado ser esencialista básicamente porque la sociedad te invita, premia a hacer más. Hay mucha presión social, por ejemplo, se valora al que más trabaja, al que más se esfuerza, se desvalora mucho a, por ejemplo, la persona que aparentemente no trabaja, que aparentemente hace poco, pero ¿realmente tiene sentido desvalorar a una persona que hace poco pero que consigue mucho? O por lo menos ponerla por debajo de una persona que hace mucho pero consigue poco. Esa es la cuestión, esa es la pregunta. ¿Socialmente se premia al que se esfuerza? ¿Y se despremia o se critica a la persona que no se esfuerza? Pero ¿y si la pregunta no es cuánto te esfuerzas? ¿Y si la pregunta es cuánto consigues? ¿No deberíamos valorar mucho más a la gente que hace menos para conseguir más? Pues eso es lo que dificulta tanto esta cuestión a nivel social, porque estamos programados para ganar más dinero, tener más éxito, hacer más. Pero ¿y si pudiéramos hacer mucho menos para conseguir mucho más? Esa es la pregunta principal. ¿Qué es lo que ocurre? Que además tenemos una grandísima aversión a la pérdida. Es decir, hay un freno social muy importante porque cuando tú consigues cierto estatus, cuando tú consigues pues ciertas cosas, ¿no? Un puesto de trabajo, cierto éxito, un coche, tú lo que quieres es seguir avanzando. Quieres mostrarle a la gente que tienes más, que haces más. Pero, ¿y si todo eso no importa? ¿Y si todo eso forma parte de lo no esencial? ¿Y si casi nada es esencial, salvo realmente centrarte en lo importante? Estos son al final límites que nos impone la sociedad y que nos alejan de este esencialismo, nos alejan de esta esencia, ¿no? Que es lo que tenemos que intentar buscar. Habla de un concepto que me ha parecido súper importante y súper interesante, y es que muchas veces hacemos esfuerzos que no tienen fecha de caducidad. Por ejemplo, imagínate, te comprometes a dar clase a una persona del instituto, te comprometes a hacer un trabajo que no te gusta, te comprometes a un esfuerzo y realmente no te comprometes durante cuánto tiempo hacer ese esfuerzo. Entonces vamos acumulando en la mochila un conjunto de esfuerzos, vamos acumulando en la mochila un conjunto de tareas, un conjunto de cosas a las cuales sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo acabamos, y a la cual no sabemos poner fin, en realidad.
Y además, ¿qué es lo peor? Pensamos que podemos con todo. Pensamos que no, yo digo que sí a todo, y yo hago esto, yo hago lo otro, porque claro, yo puedo hacerlo todo. Pensamos que tenemos más capacidad de la que realmente tenemos capacidad. Y la mayor capacidad que tenemos y la mayor prioridad que deberíamos tener es la de proteger la capacidad de priorizar. No va de cuántas cosas puedes hacer, va de proteger tu capacidad de priorizar, porque no hay ninguna prioridad más importante que priorizar tu capacidad de priorizar. ¿Qué comenta el autor para que realmente salgamos de este bucle y de esta presión social que nos dificulta? Primero, analizar. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿En cuántas cosas estás metido? 2. Eliminar. ¿Cuántas de estas cosas que estás haciendo no son esenciales? Y 3. Ejecutar la eliminación. La pregunta que tenemos que hacernos no es cuánto hacemos, cuántos proyectos llevamos, cuántas cosas estamos planteando, sino, ahora mismo, en el momento presente, ¿estoy haciendo lo más importante que podría hacer con mi tiempo? Y si la respuesta no es un rotundo sí, es un rotundo no. Por lo tanto, elimina. Todo lo que no sea un rotundo sí es un rotundo no. Elimina. Lo más importante que tenemos es el tiempo, y ese tiempo tiene que enfocarse de forma esencial. Enfocarse en lo importante, enfocarse realmente en lo que va a ser productivo. Hace una clasificación que me gusta muchísimo, en la que básicamente compara cómo se comportaría una persona esencialista y una persona no esencialista. Y hace esta comparación, digamos, desde diferentes puntos de la conducta, ¿no? Por ejemplo, se plantea, por un lado, cómo se comporta una persona no esencialista, que no se centra en lo esencial. Primero, ¿qué es lo que hace una persona no esencialista? Todo. Todo lo que su entorno dice, todo lo que su jefe dice, todo, acepta todas las reuniones, todos los proyectos, todo. ¿Por qué lo hace una persona no esencialista? Porque es lo popular, porque es lo buenista, porque es lo que la gente espera de ellos. ¿Cuándo lo hace ese todo que es popular una persona no esencialista? Todo el rato. Ahora. Si estás diciendo que sí a todo, si lo estás haciendo por el buenismo, por quedar bien, por qué dirán de ti, y lo haces todo el rato, ¿qué implica? Que no eres productivo. Y al contrario, ¿qué es lo que ocurre con una persona que es esencialista? ¿Qué es lo que hace una persona esencialista? ¿Qué hace? Lo adecuado. No todo, sino lo adecuado, lo preciso, lo que te va a dar resultados. ¿Por qué lo hace? Por el motivo adecuado. Porque hay un propósito, porque te motiva, porque te gusta, porque te apetece, porque lo sientes así, por el motivo adecuado. ¿Y cuándo lo hace una persona esencialista? En el momento adecuado. No se deja arrastrar por cuándo supuestamente lo tienes que hacer. Todo el rato, el autor en todos los capítulos hace comparaciones exhaustivas de cómo se comporta una persona no esencialista y cómo se comporta una persona esencialista. Habla de que prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor es ruido. Y la clave del esencialismo es detectar la señal dentro de ese ruido. Hay herramientas, evidentemente, como por ejemplo la ley de Pareto, el 20-80, que básicamente consiste en detectar el 20% de elementos que te generan el 80% de resultados y eliminar los contrarios. Pero es una cuestión que requiere práctica, es una cuestión que requiere templanza y sobre todo estamos perdiendo la capacidad de elegir. La sociedad está perdiendo la capacidad de elegir. ¿Por qué? Porque hay infinitas opciones. Hay infinitas opciones para elegir. Por lo tanto, ahora más que nunca, es cuando tenemos que ser esenciales, es cuando tenemos que ser prácticos con esta elección. Este autor dedica un capítulo muy interesante a hablar del esfuerzo y los resultados. Siempre que hablamos de esfuerzo y resultados, tenemos a pensar que son lineales. Nos han educado así, compañeros y compañeras. Te han educado a que si estudias más, vas a conseguir mejores notas, si trabajas más, vas a conseguir más dinero, a que si lees más, vas a aprender más, para nada. De hecho, todos aquellos que entréis en la formación que tenemos en la descripción de lectura,
vas a darte cuenta de que realmente los resultados no son lineales, de que todo aquello que te enseñaron para leer hay que destruirlo y adquirir formas nuevas. No es lineal, hay que saber cómo hacerlo. Más no es mejor, elegir lo adecuado es lo mejor, esa es la cuestión. Habla de un concepto súper interesante y es el concepto de dejar ir, el concepto de hacer concesiones. Muchas veces nos hacemos no esencialistas básicamente porque pensamos que tenemos que decir que sí a todo. ¡Guau! 2 proyectos, tengo que cogerlos los dos son importantes, los 2 me van a dar mucho dinero, cojo los 2. ¿Para qué? Para no hacer ninguno. Porque no puedes hacer 2 proyectos grandes sin poner tu foco principal en que esos crezcan, ¿no? ¿Qué es lo que habla? Habla de dejar ir, de hacer concesiones. El no esencialista lo coge todo. El esencialista se pregunta, ¿qué problema quiero elegir? ¿Qué proyecto quiero elegir? Aún sabiendo que eligiendo ese proyecto y eligiendo los problemas que van a ese proyecto, elijo que todos los posibles beneficios y problemas asociados a lo otro no van a estar. Es decir, haz concesiones. Entiende que hay veces que elegir una cosa está bien separarla de la demás. Está bien dejar ir la otra. Que no es una presión, que no es una competición, que no tienes que hacerlo todo. Narices. Que tienes que hacer lo que te apetezca, lo que te nazca, lo que te guste en el momento adecuado. Dejar de hacerlo todo. Todo el rato. Ahora mismo. Simplemente por lo que quiere la gente. Hacer lo adecuado, por el motivo adecuado, en el momento adecuado. Esa es la cuestión y eso es lo que realmente te vuelve esencial. Habla de que casi nada de lo que nos rodea es esencial, pero es muy difícil darse cuenta de que casi nada es esencial. Hay un concepto que me gusta mucho del autor y es que habla de la importancia de dejar huecos en tu vida. Habla de que muchas veces estamos tan centrados en ocupar todos los huecos de nuestra agenda que no somos capaces de captar nuevas oportunidades, no somos capaces de permitir que el cerebro sea creativo, no somos capaces. ¿Por qué? Porque no hay ni un hueco que invite a la reflexión, no hay ni un hueco para que en el caso de que haya una oportunidad la podamos coger, no hay hueco. Entonces habla de que es muy importante permitirte espacios para explorar. De hecho, dice que una persona no esencialista vive ocupada, pero una persona que es esencialista vive libre, porque elige qué tiene que hacer. Se puede escapar, puede explorar y tiene tanto tiempo libre, tantos huecos para poder crear, explorar y aprovechar oportunidades, que eso es lo que le permite hacer menos con más, hacer más con mucho menos, mejor dicho. Esa es la cuestión. El esfuerzo no es lineal en relación con los resultados, se pueden conseguir muchos más resultados con mucho menos esfuerzo, hay que saber hacer concesiones, hay que saber dejar ir y hay que dejar hueco para poder ver oportunidades, para poder crear. No solamente para meternos en la vorágine de la creación, de la vorágine de la actividad, no, porque eso te frena más que otra cosa. Habla de que un punto súper importante es que la gente no esencial lo coge todo, pero la gente esencialista filtra. En un libro, en una lectura, en un estudio, las personas no esencialistas, no, me lo cojo todo, me cojo todo al detalle, tal y cual. Los esencialistas deciden qué libro leer. Deciden qué capítulo escoger, deciden qué información relevante van a poder aplicar. El no esencialista lo coge todo para no quedarse con nada, el esencialista coge lo que le importa y descarta todo lo demás. De hecho, hay una frase que me encanta de este libro y es que dice: ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en toda esta información? Es decir, ¿dónde está la clave dentro de todo este ruido al que estamos expuestos? De hecho, por ejemplo, dentro de la formación que tenemos aquí abajo en la descripción, en la que te enseño a leerte cualquier libro en menos de una hora, aparte de técnicas de lectura, técnicas avanzadas para poder leerte cualquier libro en menos de una hora, para comprender el 100%, aparte de todo eso, te enseñamos a estudiar, te enseñamos a detectar la mejor información, te enseñamos a buscar la mejor información. ¿Por qué? Porque el que no es esencialista lo coge todo para no entender nada. El esencialista sabe qué buscar para exprimir al 100% eso que está buscando. Dedico un capítulo que me ha parecido fascinante al juego. No hablo de juego en plan casino, tragaperras, no, al juego, al disfrute, a la desconexión, a jugar con tu perrito, a jugar con un amigo, a jugar al fútbol, a jugar. ¿Por qué? Porque el juego tiene muchos beneficios, sobre todo a nivel mental. La vida es juego. Beneficios en el estrés, beneficios en el descanso, en la desconexión, en la creatividad. La vida es juego. Habla de que el no esencialista
nunca juega porque eso es poco productivo. Pero el esencialista vive jugando, porque todo es un juego, todo es disfrute, todo es propósito, todo es disfrutar del camino. Me ha parecido brillante. Al igual que, por ejemplo, habla también del sueño, ¿no? Habla que el no esencialista busca dormir poco para tener más tiempo para hacer cosas, lo cual te mata lentamente. El esencialista busca respetar sus horas de sueño, busca estar descansado, busca estar fresco. ¿Para qué? Para poder poner ese foco y sacar las oportunidades que realmente haciendo menos te van a dar más. El no esencialista duerme poco y tiene más tiempo, el cual no aprovecha porque está cansado. El esencialista está preparado para que lo que ocurra, hacerlo al 100%, para que la oportunidad la pueda coger al 100%. Y en consecuencia, durmiendo más, con menos estrés, descansando mucho mejor y haciendo mucho menos, puede poner todo su 100% para realmente conseguir su objetivo. Me ha parecido brillante un concepto, y es el concepto de cortafuegos. Básicamente habla de los cortafuegos como el poner límites, ¿no? Habla que la gente que no pone límites justamente son los más limitados, pero la gente que sabe poner límites tienen un poder ilimitado, porque saben que van a ir hasta ahí. El no esencial nunca pone límites y vive limitado. El esencial pone límites y eso le da un poder infinito, ¿no? Habla de que el que es no esencial busca añadir cosas, busca más no sé qué, busca más no sé cuánto, pero el esencial busca sustraer lo que le oprime, busca eliminar todo aquello que no le aporta tanto como realmente le debería aportar. Habla de que los esencialistas eliminan obstáculos, los no esencialistas buscan parches y soluciones para saltar esos obstáculos. ¿Qué es más productivo? ¿Detectar un obstáculo y eliminarlo? ¿O detectar un obstáculo y montar escaleras para no parar de trepar escaleras y subir más obstáculos? El no esencialista busca parches, el esencialista elimina el obstáculo de raíz. Habla de que el no esencialista cumple sus expectativas con esfuerzo, llega a sus resultados con esfuerzo, con tesón, con dedicación, con sufrimiento y con estrés. El esencialista fluye. El esencialista no tiene sensación de estar sufriendo, no tiene sensación de estar esforzándose de una forma caótica y de estar muriendo. No, tiene sensación de disfrute, tiene sensación de presente, tiene sensación de que realmente no haría otra cosa, de que todo es juego, de que está creciendo. Y esa es la diferencia principal. Habla que el no esencialista no sabe decir que no. Dice a todo que sí y después no cumple. El esencialista sabe decir que no. Dice este autor que hay que diferenciar lo que son las decisiones de lo que son las relaciones. Que yo te diga que no, no es un no a tu relación, es un no al contexto, es un no a este juego, es un no a lo que me estás proponiendo, no a ti. De hecho, dice que vale mucho más un no claramente dicho a un sí sin compromiso posterior. Un sí sin compromiso posterior al final es quedar mal con la gente, de forma reiterada. Un no de forma clara es demostrar honestidad. Es básicamente demostrar que eres claro con tus intenciones, que eres claro y que no quieres hacer perder el tiempo. Habla que los no esencialistas todo el rato buscan más y más y más. Trepan una montaña y quieren la siguiente montaña. Trepan una montaña y quieren la siguiente. Nunca disfrutan con lo que están consiguiendo. Un esencialista celebra cada pequeño éxito, celebra cada pequeña cosa, agradece cada pequeña cosa que le ocurre, porque todo es motivo de agradecimiento. El esencialista es feliz, vive pleno. El no esencialista vive buscando una montaña más alta a la que nunca va a llegar, a la que nunca va a saber disfrutar cuando llegue allí. El autor plantea un diagrama que me ha gustado muchísimo, que básicamente es algo tal que así. Por un lado habla de factores motivacionales y por otro lado habla de factores no motivacionales, ¿vale? Motivacional y no motivacional. Y habla que dentro de estos factores motivacionales y no motivacionales hay, por un lado, genéricos y por otro lado, concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla que dentro de todas las cosas que podemos hacer en nuestro día a día, hay ciertas cosas que, por ejemplo, nos van a ser de gran motivación y van a ser muy genéricas, como por ejemplo, nuestra visión, nuestra misión, con nuestro proyecto, con nuestra empresa, es motivacional, pero es genérico, ¿no? Habla de que va a haber factores que van a ser genéricos y además que no van a implicar nada de motivación, como por ejemplo, pues los valores, al final es algo que está ahí, es intrínseco, pero ya está. Habla de que va a haber factores que van a ser concretos y no motivantes, como por ejemplo,
pues puede ser, por ejemplo, un objetivo trimestral en tu empresa, una cuenta de resultados, y habla de lo que es lo esencial, es decir, aquello que te motiva y es concreto. Porque cuando te centras en lo esencial, ese conjunto de cosas, el foco en lo esencial, en lo motivante y lo concreto, es lo que te permite ahorrarte 1000 tareas posteriores más adelante. Y esa es la cuestión. Habla de que es muy fácil detectar lo esencial, pero es complicado detectar lo no esencial. Entonces, nos hace preguntarnos una cuestión, y es la cuestión del sí versus el no, ¿no? Dice que si no es un sí evidente a que algo es esencial, entonces es que no es esencial. Y la pregunta que se plantea es la siguiente, y es: ¿realmente lo que estoy haciendo con mi tiempo ahora mismo es lo mejor que podría estar haciendo con mi tiempo? Si es un sí evidente, es un sí. Si no es un sí evidente, es un no. Elimina, ¿no? Habla de diferentes formas de decir que sí o que no a propuestas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen capacidad muy asertiva y por lo tanto pues tienen que decir que sí a todo y al final no cumplir nunca. Pero hay diferentes formas de decir que no, por ejemplo. Habla de los no pero, como por ejemplo, no quiero hacer eso, pero, bueno, puedo hacer esto otro, podemos llegar a un acuerdo, no pero, ¿no? Está el no tajante, el no y quedar mal con la persona. Está el déjame valorar, ¿no? El, bueno, déjame valorar, te escribo la semana que viene, nos reunimos de nuevo, es un no, pero disfrazado en más tiempo, ¿no? Y plantea una forma que me ha gustado mucho, que es, por ejemplo, cómo decirle que no a un jefe. Imagínate, estás en el trabajo y entonces tu jefe te dice, tienes que hacer esto. Claro, tú no puedes decirle que no a un jefe, ¿no? Tienes que decirle que sí porque para algo te está pagando, estás ahí por ello, ¿no? La pregunta, o lo que él dice que podemos hacer, es preguntarle, perfecto, lo hago. ¿Cuál de las prioridades que tenía designadas hasta ahora debo eliminar para poder hacerlo bien? Entonces ese, ostras, que tiene que eliminar cosas, ¿no? Es como que te hace pensar y hace que el jefe sea quien toma la decisión de qué hacer o qué no hacer. En definitiva, este libro te plantea totalmente, todo el rato, un conjunto de situaciones para que entiendas cómo se comporta una persona esencialista, las que sabe sacar la esencia de cada cosa, y una persona no esencialista que al final hace que todo sea importante, todo sea relevante y nunca tenga resultados porque realmente no ha elegido bien. Y además, justamente, quiero compartirte que si algo para mí ha sido esencial, ha sido la lectura. Si algo para mí ha sido esencial, ha sido aprender a leer de verdad. En los últimos años he leído más de 1000 libros, llevo muchos años leyéndome más de un libro al día, y para mí, el saber detectar dónde está la información, los mejores autores, el poder tener la tranquilidad, por ejemplo, de leerme prácticamente cualquier libro en menos de una hora y saber que no pierdo el tiempo, que voy a coger lo más importante, que voy a tener la comprensión y la capacidad incluso de explicarlo. Para mí ha sido algo esencial. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que aprender, hay tantas cosas que te pueden ocurrir, que desde luego el tener esa capacidad esencial de coger cualquier problema, cualquier reto y entenderlo y aprender sobre ello, pues realmente es un salto cuántico en tu vida. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño. Por ejemplo, aquellas primeras palabras que empezaste a decir, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Ahora mismo eres capaz de hablar, de charlar, de conversar, de debatir, de expresar tu opinión, algo que al principio no eras capaz de hacer. Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo exactamente igual que cuando empezaste a leer? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tu cerebro ha cambiado, tú has cambiado, tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar.